En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia del Señor. Dios les bendiga. Qué bueno es volver a estar juntos a través de estos medios, disfrutando el gozo de estudiar las Escrituras. Quiero invitarles, por favor, al libro de Romanos capítulo 7. Y quiero que me acompañen en esta maravillosa lectura del capítulo 7, versículo 7 en adelante. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto espiritual en el creyente. Algo que está en toda persona que ha conocido a Cristo. Si esto no está en usted, es porque usted no ha conocido a Cristo. Pero si esto está en usted, es porque usted realmente ha conocido al Señor. Es del Señor, porque el conflicto espiritual solamente está en aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Y queremos en esta noche que vayamos a la Escritura y leamos y estudiemos en qué consiste ese conflicto espiritual y todo aquello que Dios ha provisto para la lucha que tenemos diariamente. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley, en un tiempo, vivía. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Soberano Dios y Padre eterno, hoy nos disponemos delante de ti, Señor, para conocer un poco más sobre el conflicto espiritual que hay en nosotros. Gracias por la lucha que presentamos todos los días en medio, Señor, de la vida que tú nos has dado para vivir. Y gracias porque tu espíritu se opone a la carne. Y aunque la carne también se opone al espíritu, gracias porque tú nos has dado victoria. Gracias al sacrificio de Cristo. Y hoy oro, Dios, para que todos podamos entender acerca de este conflicto, pero al mismo tiempo poder, Señor, disfrutar la victoria que tú nos das todos los días sobre este conflicto, en la dependencia, Dios, de ti, en la fe en tu Hijo Jesucristo y en la llenura de tu Santo Espíritu. Pido tu bendición para todos, Dios, y oro en el nombre de Jesucristo para que sea tu Espíritu quien nos convenza, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien nos exhorte y sea Él, Señor, quien traiga paz a nuestro corazón en medio del conflicto. Y nos dé la gracia, Dios, de a pesar del conflicto, vivir contentos y dependiendo de ti. Tu bendición sea para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mirando ese texto de Romanos capítulo 7, vemos que en todos nosotros realmente hay un conflicto. Este conflicto que se presentaba en el apóstol Pablo y que se presenta realmente en toda persona que ha conocido a Cristo, realmente es una evidencia clara de que somos hijos de Dios. El hombre sin Cristo no tiene este conflicto. Él peca y se deleita en el pecado y le parece bueno pecar. Pero aquellos que por la gracia de Dios hemos disfrutado el creer en Cristo y que por la gracia de creer en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos un conflicto donde el Espíritu Santo se opone a todos los deseos de nuestra carne y lucha en lo más interior de nosotros contra la carne para que nosotros no hagamos lo que la carne quiere, sino para que hagamos lo que el Espíritu quiere. Y quiero que vayamos allí a la Escritura, y vamos a hablar sobre este conflicto. Y lo primero que vamos a mirar son los motivos del conflicto espiritual. Hay motivos, hay cosas por las cuales sucede esto. Y lo primero que vamos a mirar, vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque lo primero que vamos a mirar es que este conflicto existe por la presencia del pecado en nosotros como creyentes. Hay una vieja naturaleza, lo que es conocido también como la naturaleza adámica, aquella que recibimos desde Adán, todos los seres humanos, porque todos venimos de un solo linaje, todos estuvimos en los lomos de Adán y de allí venimos todos a través de las generaciones y el pecado ha venido pasando de padres a hijos de manera genética. Por eso todo padre pecador produce hijos pecadores, una descendencia pecaminosa. Y mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán. Y por el pecado entró la muerte, por eso Adán y Eva murieron. Espiritualmente fueron separados de Dios desde aquel momento en que pecaron, quedaron destituidos de la presencia de Dios porque Dios los echó y los sacó del huerto y los echó. Y de esta manera el pecado pasó a toda la generación de Adán hasta el día de hoy, por cuanto todos pecamos en Adán. No fue que Adán pecara por nosotros, fue que nosotros pecamos con él allí en el huerto. Todos estábamos en él y todos pecamos en él, todos somos responsables de nuestro propio pecado. No es que nuestros padres pecaron por nosotros y yo cargo las consecuencias. Ay de mí por
que mi padre pecaron. No, no es así. Todos pecamos en Adán porque todos estábamos en Adán y la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos nosotros pecamos y nacimos pecadores delante del Señor. Por esto la razón del conflicto es porque la presencia del pecado en el creyente. Dios quiso que nosotros entendiésemos que somos pecadores. Todos somos pecadores y por ser pecadores tenemos 3 graves problemas delante de Dios. Uno, que por ser pecadores nacimos muertos, nacimos separados de Dios. Por nacer muertos, separados de Dios, nacimos destituidos de su gloria, o sea, incapaces de alcanzar la gloria por nosotros mismos y por lo tanto condenados, porque nacimos delincuentes, nacimos en pecados y delitos. Y en el capítulo 3 del mismo Romano, vamos allí al capítulo 3, en el versículo 9, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo hace esta conclusión, porque el capítulo 1, 2 del libro de Romanos muestra que toda la humanidad está en pecado, tanto judíos como gentiles, todos hemos pecado. Toda la humanidad ha pecado contra Dios. Los judíos han pecado contra Dios, los gentiles hemos pecado contra Dios. Y por eso el versículo 9 dice que pues, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Y usted puede seguir leyendo Romanos capítulo 3, que muestra la hoja de vida, básicamente, de una persona delante de Dios sin Cristo. Una persona delante de Dios sin Cristo es una persona bajo pecado. Y el mismo texto de Romanos capítulo 3, el versículo 23 dice estas palabras: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos nacimos separados de Dios y incapacitados para agradar a Dios, incapacitados para acercarnos a Dios, incapacitados para ver la gloria de Dios por nosotros mismos. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque solo en Él nosotros somos acercados a Dios y solo en Él ya tenemos la gloria de Dios y un día la vamos a ver y la vamos a disfrutar con Él. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esto y disfrutemos esa gracia de disfrutar la obra de Cristo. Ahora, en el mismo libro de Romanos capítulo 5, versículo 19, la Escritura dice también: porque así como por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, y de hecho toda la humanidad fue constituida pecadora en Adán. Porque todos somos hijos de Él, descendemos de Él, entonces todos somos pecadores. Pero gracias también, porque el mismo versículo dice: gracias porque por la obediencia de uno, esto es de Jesucristo, los muchos, no todos, los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios, porque a pesar de las malas noticias que la Biblia nos da, también están las buenas noticias que la Biblia nos da. Las malas noticias es que el hombre es pecador, está destituido de Dios y si muere sin Cristo irá al infierno. Pero la buena noticia es que aunque el hombre es pecador, Cristo murió por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Jesucristo, no será condenado. Pero el que no cree en Jesucristo, aunque crea en cualquier otra cosa, será condenado. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy quiero invitarle a que usted renueve su fe o venga la fe. La verdadera fe es que la única manera de ser salvo, la única manera de garantizar estar con Dios por los siglos de los siglos, al lado de Él, en gloria y en paz, es que usted reconozca ser un pecador y confiese, acepte, reciba a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, creyendo en Él y en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. En segundo lugar, vemos otro motivo del conflicto espiritual y en este caso vamos al libro de Pedro. Por favor, la primera carta del apóstol Pedro, vamos allí al capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro 1, 4. Dice la Escritura allí en aquel texto. Permíteme un segundo. Bueno. La Biblia básicamente no. Primera de Pedro no. Segunda de Pedro, por favor. Tengo ahí un error en la pantalla, así que corrija usted en su casa. Segunda de Pedro 1:4. Dice:
por medio de las cuales, hablando básicamente de la gloria y la excelencia de Dios, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Escuche, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La segunda razón por la que tenemos un conflicto espiritual es por la presencia de dos naturalezas en el creyente. De hecho, todos los seres humanos somos pecadores, pero los que recibimos a Jesús, recibimos una nueva naturaleza, y es la naturaleza de Dios. No porque llegásemos a ser dioses, sino porque Dios viene a nosotros y nos da una nueva naturaleza. Él empieza a formar en nosotros un nuevo hombre, una nueva persona creada y formada en Cristo Jesús. En la naturaleza pecaminosa nosotros no podemos hacer lo que Dios manda, porque la Biblia es muy clara cuando dice que la carne no puede agradar a Dios ni tampoco quiere. Ninguno de nosotros ha sufrido ningún cambio en la carne. La carne no puede cambiar. La carne del Evangelio no la cambia, la domina. Cuando viene el Espíritu Santo, Él no cambia la carne, Él la pone bajo control, la subyuga y impide que tenga autoridad sobre nosotros como personas, y nos va liberando a nosotros cada día y nos va haciendo conscientes de que necesitamos renunciar a la carne para darle el gobierno al Espíritu. Pero esa nueva naturaleza que viene por el Espíritu Santo, una vez que nosotros confiamos en Cristo, arma ese conflicto. Porque básicamente son dos naturalezas, no dos personas, son dos naturalezas en nosotros. Todo ser humano tiene básicamente tres naturalezas. O más bien, todo ser humano no. Toda persona que ha creído en Cristo tiene tres naturalezas. El que no ha creído en Cristo tiene dos. El que ha creído en Cristo tiene la naturaleza humana, o sea, lo que Dios hizo al hombre como un humano. Esa es la naturaleza humana que tiene necesidades. Está la naturaleza pecaminosa también, la que recibimos de Adán cuando él pecó. Pero cuando creemos en Cristo recibimos la nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Entonces no es el conflicto entre la naturaleza divina y el ser humano, es la naturaleza de la naturaleza divina o entre el espíritu y la carne más bien. Porque no es la naturaleza la que lucha, sino es el espíritu la que lucha realmente con la naturaleza pecaminosa. El hombre sin Cristo tiene la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa controlando la naturaleza humana. Pero nosotros como creyentes tenemos una naturaleza divina que no es capaz de pecar, que es capaz de honrar a Dios, que es capaz de hacer lo bueno, que es capaz realmente de someterse. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa que lucha contra el Espíritu Santo todos los días. Por eso, en tercer lugar, vamos a mirar esa disputa de gobierno del Espíritu y la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16, un texto que muchos conocen y saben de memoria, donde dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo lo recibimos como regalo de Cristo una vez que conocimos a Cristo. Y Él vino a nosotros y por Él viene la naturaleza divina. No es Él la naturaleza divina. Con Él viene la naturaleza divina, ese nuevo hombre que el Espíritu Santo mismo está formando en nosotros a la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo, y que es capaz de serle fiel a Dios. Desde ese día, pues, se viene el conflicto. Entonces la orden que Dios nos da y que nosotros debemos ser conscientes es que de ahora en adelante, ahora que somos cristianos, es nuestra responsabilidad andar en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Sencillamente sometiendo nuestra voluntad a Él y tomando la decisión de hacerle caso a Él y no a nuestra naturaleza pecaminosa, no a nuestros deseos carnales que quieren que nosotros satisfagamos los deseos de nuestra carne y los deseos de este mundo con nuestros ojos o con nuestros pensamientos o sencillamente con nuestra carne. Recuerda lo que dice la Biblia, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, y todo lo que proviene del mundo no es de Dios. Y todo eso lo usa la carne para esclavizarnos y llevarnos a pecar. Pero el Espíritu Santo viene para que nosotros ya no andemos en esos deseos, sino que andemos en obediencia a las Escrituras. Usted anda en el Espíritu cuando decide obedecer las Escrituras y decide no obedecerle a la carne. Y cuando se somete a la palabra de Dios en obediencia a Cristo, para no obedecer a Satanás en la obediencia a nuestros deseos pecaminosos. Por eso el versículo 17 sigue diciendo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo o la voluntad del Espíritu es contra la carne.
Y estos dos, el espíritu y la carne, se oponen entre sí o luchan entre sí o guerrean entre sí para que nosotros no hagamos lo que quiere la carne o lo que quiere el espíritu. La verdad es que nosotros por nosotros mismos no hacemos nada. Nosotros somos esclavos de la carne o esclavos del espíritu. El hombre sin Cristo es esclavo de la carne todo el tiempo. Y por ser esclavo de la carne es esclavo de Satanás y es esclavo del mundo. Pero el que ha conocido a Cristo, entonces tiene este conflicto y él tiene que decir, cada uno tiene que decidir quién lo controla. Cuando pecamos es porque hemos decidido que la carne nos controla. Y cuando hacemos lo correcto y obedecemos es porque hemos decidido darle el control al Espíritu Santo. Así que como el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que ahorita leemos, ya no soy yo, sino quien mora en mí, quien obra realmente. Qué bueno es darle el control al espíritu y no a la carne. Y es una decisión que usted debe aprender a tomar. No es algo que usted hace así. No, es algo que usted aprende. La obediencia no es algo que nosotros decidimos porque sí. Es algo que aprendemos a hacer en un proceso de crianza a través del estudio de la Biblia. Dios nos enseña a ser obedientes como Cristo humanamente fue enseñado y aprendió la obediencia. La obediencia no es algo que se aprende sencillamente por órdenes, se aprende en un proceso de discipulado, en un proceso de crianza, en un proceso de disciplina. Un hijo no aprende a obedecer si no se le forma, si no se le dirige, si no se le enseña y se le corrige. Él tiene que aprender. Ninguno de nosotros en las cosas buenas nacimos aprendidos. En las cosas malas todos nacimos aprendidos y nos hemos perfeccionado. Pero en las cosas buenas necesitamos seguir un proceso. Un proceso duro y a veces difícil, donde se necesita autoridad y disciplina para aprender a someternos a la verdad, someternos realmente al proceso del Espíritu. Por eso el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, si sois guiados, si sois enseñados, si sois entrenados por el Espíritu, entonces no estaréis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, que los que practican tales cosas, o los que viven haciendo esto, no heredarán el reino de los cielos. Toda persona que vive practicando estos pecados es porque no han conocido a Cristo. Porque si hubiesen conocido a Cristo, la presencia de Cristo no les permite vivir en ese pecado. Por eso es necesario que nosotros entendamos que hay motivos del conflicto espiritual. La presencia del pecado en nosotros desde Adán. Luego la presencia de la nueva naturaleza por la presencia del Espíritu Santo. Después esa disputa entre el espíritu y la carne para gobernar nuestra vida. Y usted y yo tenemos que decidir y aprender a decidir. Porque la verdad, toda decisión se aprende en un proceso. Aprender a decidir, a darle el gobierno al espíritu y no a la carne. En Romanos capítulo 7, volvamos allá donde estábamos hace un momento. El apóstol Pablo presenta ese conflicto de la siguiente manera. En el versículo 15 al 14 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el 24. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y Pablo decía, pero ¿por qué no entiendo esto? ¿Por qué? Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si usted y yo, si somos veraces, tenemos que sencillamente decir, así es mi vida. ¿Por qué cuando no quiero pecar, termino pecando? ¿Y por qué cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago? Por el conflicto. Y lamentablemente la mayoría de nosotros somos demasiado inmaduros, somos demasiado infantiles para someternos. Porque la verdad necesitamos madurez para someternos. A veces somos como niños, como adolescentes o algunos como unos jóvenes que aún no han aprendido a someterse a la autoridad correspondiente. Y por eso terminamos haciendo lo que queremos o lo que otro quiere. Terminamos dándole gusto más bien a los deseos que hacer lo correcto. Y el apóstol Pablo dice, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, porque la ley realmente nos condena a nosotros como gente pecadora. De manera, escuche el versículo 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escuche, es interesante entender esto. No es para que usted se justifique en el pecado y diga, no, yo no soy el que hago esto, sino el pecado que mora en mí.
Es cierto que el pecado es quien lo hace, pero con el permiso tuyo, porque usted decidió darle su vida al pecado. Por eso dice la Biblia, no gobierne pues el pecado en vosotros. No lo haga. ¿Y cómo gobierna el pecado? Con mi permiso. Si yo quiero robar, robo porque le permito al pecado gobernarme para que robe. Para que codicie, coja y robe lo que no es mío. Por eso dice la Biblia, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muchas veces he repetido esto y lo vuelvo a repetir. No hay libre albedrío, escuche, no hay libre albedrío. Usted es esclavo solo de dos señores, del pecado para muerte o del espíritu para vida. Usted no tiene más opciones. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos aprendieron a conocer lo que era el bien y lo que era el mal. Antes de pecar, Adán sabía hacer el bien, pero no conocía que era el bien porque no distinguía lo que era el mal. Quien no conoce la noche no sabe realmente qué es el día, y el que no conoce bien el día no sabe qué es la noche. El día hace que yo pueda saber qué es la noche, y la noche me hace saber qué es el día. Y Dios permitió en su soberanía que el hombre supiera qué es el bien y el mal. Pero una vez supo qué es el bien y el mal, quedó incapacitado para hacer el bien y capacitado para hacer el mal. Y desde ese día Adán y toda la humanidad nace esclavo del pecado. Por eso dice la Biblia, el que peca es esclavo del pecado. Pero cuando Cristo vino a nosotros, vino para darnos la capacidad de dejar de ser esclavo del pecado, porque Él nos liberó del pecado y nos dio la capacidad de andar libre del pecado, pero nos toca tomar la decisión de darle el gobierno al Espíritu, porque de lo contrario el pecado nos vuelve a gobernar. Así que no es usted el que peca, es el pecado que está en usted, pero con el permiso suyo. Y no es usted ni yo el que hacemos el bien, es el Espíritu Santo, pero con nuestra voluntad, con nuestras decisiones. Yo decido dejar que el Espíritu Santo me gobierne para amar, para obedecer, para respetar, para vivir correctamente. Pero también soy yo quien decido decirle no al Espíritu y sí al pecado, para que Él gobierne mi vida y me lleve a hacer lo incorrecto. Por eso no hay libre albedrío. Solo usted tiene la capacidad por el Espíritu para usar su voluntad y decidir quién le gobierne, el uno o el otro. Y cada uno hace lo que su naturaleza sabe hacer. El Espíritu Santo sabe hacer las cosas de Dios, pero el pecado sabe hacer las cosas del diablo. Por eso usted tiene que tomar decisiones. Y dice la Biblia allí en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es aquí en mi carne, no mora el bien. Escuchen, no mora el bien, mora el que es bueno. Yo sé que en mí mora el que es bueno, pero no el bien, porque el bien no está en mi carne está el mal. Pero gracias a Dios, porque en mí vino a morar el que es bueno. Esto es Dios por su Espíritu, y Él puede llevarme a hacer lo bueno. Y el texto dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque tengo el deseo de hacer el bien, y ese está ahí, porque soy hecho imagen de Dios, pero no tengo la capacidad para hacerlo. Pero tengo al que es capaz para hacerlo. En mí no mora el bien, pero mora el bueno. En mí mora el deseo de hacer el bien, pero no la capacidad, pero mora el que es capaz. Entonces, por eso tengo que tomar la decisión de ir a Cristo y dejarlo que gobierne mi vida, para que Él que es bueno obre en mí el buen actuar. Porque yo no soy capaz, usted tampoco. Pero el que está en nosotros sí puede. Por eso Dios dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso es necesario que en medio de este conflicto nosotros acudamos y nos sometamos a Cristo, porque Cristo a través de su Espíritu obrará el bien en nosotros y nos llevará a no practicar el pecado y nos llevará a practicar el bien correcto, el bien que viene de parte de nuestro Dios. Y sigue diciendo la Escritura, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, a causa del conflicto que tengo y la lucha entre la carne y el Espíritu. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en mi vieja naturaleza. Porque según el hombre interior, o sea, el hombre interior es el hombre que Dios ha formado en la nueva naturaleza, ese hombre que se está formando según la imagen de Cristo, que va creciendo en la medida que usted depende de Cristo, en la medida en que usted crece en las Escrituras. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque el hombre interior, el nuevo hombre, no es capaz de pecar y es capaz de hacer lo bueno, pero tengo el viejo hombre que no es capaz
de hacer lo bueno y le gusta pecar. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es mi vieja naturaleza. Entonces, ¿qué solución encuentra Pablo? Sencillamente declararse como un miserable. Dice, miserable de mí. Y él clama y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios porque hay respuesta. No es una exclamación que queda al aire, no es un puño dado en el aire. No, gracias a Dios porque hay respuesta para esta necesidad. Gracias a Dios porque hay solución para aquel que se humilla delante de Dios, aquel que se empobrece espiritualmente y reconoce su condición espiritual y clama a Dios por soluciones, porque hay respuesta. Por eso en el versículo 24, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Ese conflicto continúa. Si nosotros le damos lugar al pecado, pecaremos. Pero si le damos lugar al Espíritu y no al pecado, viviremos en obediencia a Dios. La vida cristiana realmente se vive en medio de un ambiente de guerra, en un ambiente de conflicto dentro de nosotros. Y la verdad es que la mayor guerra no está fuera de nosotros. La mayor guerra está en nuestro corazón, en la lucha interna que tenemos nosotros. Por eso vamos a leer 1 Juan 3:9, por favor. Allá al final de la Biblia. Está 1 Juan y el capítulo 3, versículo 9, la Biblia es muy clara cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. No dice que no peca, porque todos los creyentes pecamos. No debiéramos pecar, pero pecamos. El texto dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, o sea, no vive repitiendo el mismo pecado. Sí pecamos, no debiéramos pecar, pero pecamos. Pero no repetimos el pecado, no somos adictos al pecado. ¿Y por qué? Porque la simiente de Dios, por el Espíritu Santo que está en nosotros, nos redarguye, nos lleva al arrepentimiento, nos hace doler, hace que ese conflicto se vuelva difícil en nosotros y nos hace humillarnos delante del Señor y confesar nuestro pecado y pedir perdón. Por eso el texto dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la cual es Cristo, dice en este texto, permanece en nosotros y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Debiéramos no pecar, al ser hijos de Dios debiéramos no pecar, pero somos pecadores. Ahora, el ser pecadores no justifica que pequemos, pero por nuestra inmadurez seguimos pecando y por no guardar la palabra como debemos guardarla, seguimos pecando. Pero no debiéramos pecar porque no es la voluntad de Dios que pequemos. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para que no pequemos, nos dio su palabra para que no pequemos, pero aún seguimos en nuestra inmadurez y en nuestra rebelión y seguimos pecando. Pero gracias a Dios porque hay victoria para nosotros en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. Ahora, quiero que miremos algunas enseñanzas falsas que estamos nosotros viviendo en nuestro entorno desde hace muchos años. Estamos viviendo algunas enseñanzas falsas que pretenden hacer que el hombre se libere del poder del pecado. Esas enseñanzas falsas, básicamente hay 3 enseñanzas falsas que están en medio del ambiente de la religión, la teología, y estas 3 enseñanzas falsas dependen de la capacidad de la persona misma, porque creen y enseñan que nosotros podemos. Pero es claro que la Biblia dice, ustedes no pueden. Y Dios dice, separados de mí, no pueden. Porque nosotros nacimos esclavos del pecado y el que nace esclavo no puede liberarse a sí mismo de alguien que es superior a él. Nacimos en pecado, esclavos del pecado y amando el pecado y deseosos de pecar y entrenados para pecar. Por lo tanto, estas enseñanzas son falsas porque dependen de la capacidad nuestra y no de la capacidad de Dios. Ningún creyente, escuchen, ningún creyente tiene por sí mismo la capacidad de vivir la vida cristiana. Toda la vida cristiana, como dice, vida cristiana, vida de Cristo, toda ella viene de Dios. La primera enseñanza es el legalismo. Y ese está presente en nosotros, en las iglesias. El legalismo básicamente es la enseñanza que enseña a cada creyente a liberarse por cumplir reglas, por cumplir leyes. Ore todos los días y será santo, ore todos los días y será santo. Eso no funciona. Vaya a la iglesia todos los días y será santo. Eso no funciona.
Porque la santidad no viene por las prácticas humanas, viene por el Espíritu Santo de Dios. Que se manifiesta en las prácticas humanas es distinto. Es lo mismo que la salvación. La salvación no viene por obras, no viene por buenas obras. Pero todo el que es salvo manifiesta su salvación en buenas obras. La santidad de una persona no viene por obras santas. Viene por el Espíritu Santo, pero se manifiesta en obras santas. Y no son las obras las que la santifican. Es la santidad del Espíritu quien lo lleva a hacer las obras santas. En el libro de Romanos, por favor, vamos un momentico allí. En el capítulo 6, versículo 12, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, que era una iglesia bastante soberbia, como eran los romanos, les dice estas palabras. Escuche, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Si usted lee en Romanos capítulo 7, la mejor manera de aumentar el pecado en nosotros y la mejor manera de ser esclavo del pecado es tomar decisión de vivir bajo reglas y leyes y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Miren, hermanos, quien tiene quien lo guíe no necesita un formulario de reglas, porque quien lo guía le dice qué hacer. Pero quien no tiene quien lo guíe tiene que someterse a un montón de reglas. Por ejemplo, toda empresa tiene básicamente un gran cartapacio de normas para sus empleados. Pero el empleado que llega allí a servir y a someterse a su patrón y a someterse a la autoridad no necesita leer ni saber ese cartapacio de reglas, porque él sencillamente va a obedecer lo que su autoridad le diga. Pero quien no se somete a las reglas, entonces usa el cartapacio para él mismo esclavizarse y al mismo tiempo para pelear y buscar cómo, buscar derechos personales. El legalismo nos somete a nosotros a las reglas y a las leyes. Como coma o no coma, como deje o no deje, como toque y no toque, como mire o no mire. Pero quien vive en el Espíritu no vive bajo reglas, vive por la fe en aquel que murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Por eso el texto dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y usted puede mirar ahí el capítulo 7 fácilmente, cuando dice muy clarito que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque la ley, sin la ley, el pecado está muerto. Si no existiera ley, nadie sabría qué es pecado. Porque es la ley la que determina el pecado, y es la ley la que muestra el pecado y la que castiga el pecado. Por eso quien vive bajo leyes, vive esclavo de aquello a lo cual se somete. Y sigue diciendo el texto, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo debo estar delante de Dios, mirando a Cristo Jesús como nuestro modelo de vida e imitándolo a Él. No sujeto a una ley, sino sujeto a una persona. No sujeto a reglas, sino sujeto realmente a aquel que me guía y vino por mí. Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Escuche, ¿por qué? Porque el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bueno, hermanos, es poder decir, por favor, déjese reglamentos allá y póngame delante a alguien que sepa hacer las cosas y yo lo sigo. Y ese que sabe hacer las cosas está en nosotros, los que hemos creído, y es el Espíritu Santo. Él nos guía a vivir de manera correcta, sin vivir sujetos a reglas o leyes. Y en el capítulo 8, versículo 1 al 4 del mismo libro de Romanos, el Espíritu de Dios dice estas palabras. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Escuche, en Cristo, no en la ley. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, escuchen, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley vence la carne y la ley sujeta la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en semejanza humana, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Por eso no es correcto vivir bajo el legalismo. Hay de aquellos que viven guardando esto o aquello para agradar a Dios. Pero benditos aquellos que en obediencia a Cristo hacen todo eso por amor a Dios. La otra enseñanza falsa es el erradicadismo. El erradicadismo es aquella enseñanza que hace que la gente crea que puede liberarse de la naturaleza pecaminosa erradicándola. Si yo quito la naturaleza pecaminosa, me tocaría morir porque ella está impregnada en todo mi ser. Cada célula de mi cuerpo está contaminada por el pecado. Por eso, por cualquier parte del cuerpo nosotros podemos empezar el proceso de muerte. Una sola célula en un dedo que empiece a dañarse puede dañar el dedo y dañar la mano, dañar el brazo y destruir el cuerpo. Puede empezar por un dedo, por una uña, por un cabello. Puede empezar por cualquier lado porque nuestra naturaleza pecaminosa ha contaminado toda nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, tratar de erradicar la naturaleza adámica, la naturaleza vieja, es destruirnos a nosotros mismos. Tendríamos que matarnos. Debido al erradicadismo, nacieron básicamente los conventos, nacieron toda esa clase de instituciones lejos, en las montañas, porque la gente creía que alejándose del mundo, se alejaban del pecado, ignorando que el pecado está en nosotros y el mundo pagano está en nuestro corazón, en nuestros deseos. Así que donde nosotros vayamos, llevamos el pecado y llevamos el mundo en toda su naturaleza. No, la solución no es el erradicadismo, no es destruir la vieja naturaleza. Dios lo va a hacer un día porque la va a quitar. La va a quitar de nosotros dándonos un cuerpo glorificado. Por eso allí en Romanos capítulo 7, volvamos allí a Romanos 7, por favor. El versículo 14 en adelante donde estuvimos leyendo hace un momento, es maravilloso cuando muestra estas circunstancias. Dice, no se puede el erradicadismo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Versículo 14 otra vez. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Aparte de eso, carnal, vendido al pecado, esclavo del pecado desde el vientre de mi madre. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora dentro de mí. Y yo sé, dice el apóstol, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no lo hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo soy consciente que en mí está la vieja naturaleza. Yo sé que en mí está también el Espíritu de Dios. Por lo tanto, en mí hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. Y esa lucha no es entre el viejo y el nuevo hombre. El nuevo no sabe pelear y no quiere pelear. La pelea es entre el Espíritu de Dios, que está en mí, de parte de Dios, para combatir, para defenderme, para llevarme a la santidad y mantenerme en santidad, y luchando contra aquella vieja naturaleza que está en mí, que no la puedo erradicar, pero la puedo poner bajo el control del Espíritu y no permitir que ella reine en mí, porque yo le doy el gobierno voluntariamente al Espíritu de Dios. Por eso Romanos es muy claro, no reine pues el pecado en vosotros. Deje que reine la justicia, o sea, el que es justo, nuestro Señor. Y la tercera enseñanza falsa es el egoísmo cristiano. Las iglesias cristianas están llenas de esto y cada día esto se enseña. Hoy se enseña como positivismo. El egoísmo cristiano se enseña hoy como positivismo. ¿Y qué enseña esto? Es que yo puedo tener victoria por la confianza en mí mismo. Y por eso le dicen a usted, usted puede. Propóngaselo, visualícelo, declárelo. Palabras como estas están hablando del mismo tema, egoísmo cristiano. Un positivismo falso en lugar realmente de una convicción verdadera. Es necesario saber que tenemos esta lucha y que la lucha es buena. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios dejó esta lucha en nosotros para enseñarnos la santidad, para enseñarnos nuestra debilidad y para enseñarnos a combatir realmente contra el enemigo y disfrutar la victoria que tenemos, pero en Cristo Jesús. Porque la lucha no es peleando con Satanás ni peleando con la carne. La lucha verdadera la ganamos sometiéndonos a Dios, decidiendo, darle el control al Espíritu de Dios, porque la victoria la tenemos en Él. Él es el victorioso y la victoria está en Él. Pero tenemos un cristianismo hoy en día
con un egoísmo terrible, con una soberbia demasiado altanera, digamos así, donde creemos que por lo que yo hago voy a tener libertad. No. Yo leo la Biblia no para pelear con el diablo, yo leo la Biblia para escuchar a Dios. Cristo ya peleó y ya venció. Cristo exhibió públicamente a Satanás y sus demonios en la cruz y los venció completamente. No los destruyó ni los encarceló, porque los dejó en libertad para enseñarnos la lucha, para enseñarnos la santidad, para enseñarnos este conflicto. Porque lo contrario, nosotros tampoco entenderíamos el amor, la gracia, la misericordia, no entenderíamos nada de esta bondad de Dios si no estuviese el conflicto. Es tan sencillo como esto. El que no le da hambre no puede conocer el sabor de las cosas, porque es gracias al hambre que nosotros comemos y disfrutamos las cosas. Si no hubiera hambre, no sabríamos qué es estar llenos. Y si no estuviéramos llenos, no sabríamos cómo se le quita a uno el hambre. Y lo mismo en todas las cosas. Hermanos, qué bonito es entender el propósito por el cual Dios permite todas las cosas, pero no es para jactancia nuestra, no es para nuestro egoísmo, creer que es por nosotros. No, es por la gracia de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7. El Espíritu de Dios a través del sabio Salomón, a quien Dios le permitió escribir Proverbios. Recuerde que Salomón era un hombre muy sabio y esto le podía dar mucho orgullo, de hecho. Pero el Espíritu de Dios le enseña y le dice estas palabras y realmente le está hablando su propio padre. David está hablándole a Salomón porque el versículo 1 dice, hijo mío. Y en el versículo 5 le dice estas palabras, hijo mío, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, escuche, en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia capacidad, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo no puedo confiar en mí mismo porque soy hombre y caigo bajo el juicio de la palabra de Dios, ni puedo confiar en otros hombres aparte de Jesucristo, porque Jesucristo es el único hombre confiable. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Miren lo que dice el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Al contrario, teme a Jehová. Recuerde que temer a Jehová es aborrecer las cosas que Dios aborrece y amar lo que Él ama. Y entonces te apartarás del mal. Qué bueno es corregir estas falsas enseñanzas que están entre nosotros, que no son bíblicas. La mayoría de religiones enseñan a la gente a confiar en ellos mismos y a ser positivos en lugar de ser creyentes. El positivismo es creer que Dios va a hacer lo que yo le pido. La fe es creer que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. El positivismo me lleva a creer que Dios me va a dar lo que yo quiero. La fe está contenta con lo que Dios le ha dado y solo espera en su palabra su segunda venida, que es lo que realmente nosotros debemos esperar. En la segunda carta a los Corintios, por favor, vamos allí. En el capítulo 3, el versículo 5, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Corinto, que está llevando un proceso de santificación, le dice estas palabras. No que seamos competentes por nosotros mismos. Escuche y subraya este versículo, por favor. No que seamos competentes o capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Porque muchos dicen, uy hermano, qué fe tan grande la que usted tiene. ¿Cómo pidió y le llegó? No, eso es ser competente por mí mismo. La fe no es grande porque yo tengo fe grande. Mi fe es grande porque confío en aquel que es grande. Y es interesante, dice esta palabra, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. Algunos hablando de la oración dicen es que la oración es poderosa. La oración no es poderosa. Poderoso es aquel que escucha y poderoso es aquel que confía en el que es poderoso. Y somos poderosos no porque nosotros seamos poderosos, sino porque el poder de Dios opera en nosotros por la fe en Él. Porque cuando oramos en fe, es el poder del Espíritu Santo el que opera en nosotros, llevando nuestra petición ante el que está sentado en el trono, que es poderoso.
y lleva la firma de aquel que con poder venció al enemigo. Esto es Cristo Jesús. Entonces el poder del Espíritu se combina con el poder de Cristo y se une al poder del Padre para obrar en nosotros la gracia de Dios. Y por eso es que tenemos victoria sobre todo este conflicto. Por eso no proviene de nosotros, proviene de aquel que mora en nosotros, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en tercer lugar, vamos a mirar la provisión divina para el conflicto. Lo que Dios ha provisto, y solo hay 3 provisiones de parte de Dios que nada tienen que ver con nosotros, todas provienen de Dios, pero es a nuestro favor. Y la primera está en Romanos capítulo 7, donde leíamos un momento, y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos lleva a nosotros a reconocer que la victoria inicia por conocer a Cristo. Sin Cristo no hay victoria para ninguno de nosotros. Solo en Cristo hay victoria. Por eso este texto, Romanos capítulo 7, versículo 24, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Comparando, no igualando, voy a hacer un ejemplo. Hay un programa en televisión que es el programa del Chapulín Colorado. Siempre en esta escena, toda persona que necesita ayuda expresa una palabra y dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y siempre aparece ahí el Chapulín Colorado. Hermanos, el creyente tiene un verdadero Salvador, no un chapulín, un verdadero Salvador. Un hombre de carne y hueso, que es Dios, hecho carne y hueso, hecho carne y hecho de huesos como nosotros, porque Él quiso ser como nosotros. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en cualquier dificultad, en cualquier lucha, usted reconociendo ser un miserable pecador, necesitado e incapaz de vencer cualquier dificultad, puede clamar como clamó Pedro cuando se hundió y dijo, Señor, sálvame. Usted puede decir hoy, Señor Jesús, líbrame de esta circunstancia de muerte, porque cualquier circunstancia que vivamos puede matarnos, en especial el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero qué bueno que usted pueda, como el apóstol Pablo, expresó por el Espíritu, reconociendo primero, soy pecador, soy un miserable y necesito ayuda. Soy un débil y no puedo por mí mismo. Y puede alzar los ojos a los cielos y saber que hay provisión para ti de parte de Dios. Y su provisión es una provisión de amor. Su Hijo Jesucristo, quien ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó. No está muerto, no está sepultado, está vivo y está sentado en el trono y es el Dios Todopoderoso a nuestro favor, nuestro abogado, quien aboga por nosotros y quien nos puede librar de cualquier conflicto, de cualquier circunstancia. Y Él nos dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu, dice, gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Jesús debe ser su Señor primero para que sea su Salvador. Acepte su señorío, acepte que Él es Dios, el que manda sobre todas las cosas y reconózcalo a Él como Salvador. Y tendrá victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre todos los enemigos y disfrutará el privilegio de tener a Cristo y por lo tanto la paz de Él. Pero el conflicto continúa. Por eso el apóstol Pablo dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, sabiendo realmente que tengo un Salvador y sabiendo que tengo al Espíritu Santo en mi corazón y sabiendo que soy salvo, yo con esa fe le sirvo a Dios. Pero la carne sigue aquí y esa carne no le sirve a Dios, esa carne sigue sirviéndole al pecado, por lo cual nos toca tener cuidado todo el tiempo de no darle ningún derecho. No dejarle que gobierne nada en nosotros, no dejarle que ella se alimente o se retroalimente, no dejarla que ella se levante, mantenerla bajo control. Y eso no lo hace usted, eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo único que hacemos es dejar que el Espíritu nos controle, nos controle. Qué bueno es poder andar en el Espíritu y disfrutar la provisión de Dios a Jesucristo. La segunda provisión es el regalo de Jesucristo para nosotros, el Espíritu Santo. Tienes que confiar en Jesús para que recibas el Espíritu.
Si no has confiado en Jesús como tu Salvador y todavía confía en tu religión, confía en tus ídolos, confía en tus obras, no podrás tener victoria sobre tu carne ni sobre el pecado. Y usted, amado hermano, si cree que es por leer Biblia o por ir a la iglesia o por orar que tienes victoria, no es así. Es porque realmente dependas de Jesucristo. Y Él te llevará a tener victoria, leyendo Biblia, orando, congregándose. Sí, porque son prácticas que debemos hacer. Pero no son las prácticas las que nos liberan. Es la persona de Dios, la persona de Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de la Biblia. Tenemos cantidad de personas que tienen Biblia y leen, pero no tienen a Cristo. Tenemos una gran cantidad de cristianos que han aceptado a Cristo y leen Biblia, pero no viven bajo la dirección del Espíritu Santo y no muestran vida cristiana, porque no es por la lectura, no es por el conocimiento, es por la relación con Dios, que disfruto la victoria, la relación con mi Señor y la relación con su Espíritu. Por eso Romanos capítulo 8, volvemos a leer en el versículo 1 al 4. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús, al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo y el Espíritu de vida en Cristo es el Espíritu Santo. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en su propia carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo todos los días está en nosotros y está ahí para perfeccionarnos y llevarnos a ser conforme a Cristo, para que dependamos de Cristo, le obedezcamos a Cristo y por lo tanto a través de Cristo honremos al Padre. Es necesario que entendamos esto. La provisión divina, la provisión de Dios Padre es su Hijo. Y a través de su Hijo está ganada la victoria sobre todos nuestros enemigos. Pero disfrutamos la victoria por la dependencia de la autoridad del Espíritu. Por eso Gálatas 5:16 es muy claro cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. En otras palabras, el que anda en el Espíritu no anda en la carne. Pero el que anda en la carne no anda en el Espíritu. Eso no indica que el Espíritu Santo se vaya, sino que cuando yo le doy control al Espíritu, la carne está doblegada por el Espíritu. Pero cuando le doy control a la carne, no es que el Espíritu lo doblegue a la carne, porque la carne no puede doblegar al Espíritu. Es que yo he decidido decirle no al Espíritu, resistir al Espíritu, convertirme en enemigo del Espíritu para satisfacer mis propios deseos, y eso es en contra de mí, porque me vuelvo enemigo de Dios en ese momento. Por eso, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y verdadero, porque Dios nos ama y nos va a castigar si somos rebeldes y si nosotros nos unimos a nuestros enemigos cuando nuestros enemigos ya han sido vencidos. Dios nos va a castigar, nos va a disciplinar, nos va a pasar realmente por momentos difíciles para que aprendamos a obedecer. Y la tercera provisión es la palabra de Dios. Este maravilloso libro es el manual de vida. Este maravilloso libro nos enseña a vivir para Cristo, nos enseña a conocer a Cristo, a aprender de Él y a depender de Él. Y lo hace exactamente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de este libro. Él es el que nos guía a través de Él, quien nos enseña a vivir en Él y quien nos lleva para que la vida de Cristo se reproduzca en nosotros. Por eso tenemos que amar la Biblia. Tenemos que depender de la Biblia, cargar este libro realmente, que nos identifica también como cristianos. Amar la palabra, obedecerla, ser sujetos a ella, que ella sea autoridad sobre nosotros, porque cuando le damos autoridad a la Biblia sobre nosotros, dejamos que ella nos gobierne, entonces le hemos dado autoridad al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros y hemos decidido vivir conforme a la voluntad de Cristo. El Salmo 119, versículo 11 es muy claro. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros guardásemos la palabra de la manera que Dios quiere y en obediencia a Dios, dejaríamos de pecar. No dejaríamos de ser pecadores, pero dejaríamos de pecar. El palo de limón no dejará de ser palo de limón, pero puede dejar de dar limones. Nosotros, mientras que estemos en este cuerpo, no podemos dejar de ser pecadores.
porque tenemos una naturaleza pecaminosa aquí hasta el día de la muerte. Pero sí podemos dejar de dar fruto para la carne. Podemos dejar de pecar, pero guardando las Escrituras. Y las Escrituras las podemos guardar gracias al control del Espíritu Santo y gracias al depender de Cristo, que es provisión de parte de Dios. Así que, amada familia y hermanos, tenemos un conflicto espiritual por causa de la presencia del pecado y la presencia del Espíritu en nosotros. Y ese conflicto es bueno. ¿Por qué? Porque nos revela públicamente y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero tenemos que darle oportunidad al Espíritu para que vivamos en victoria y no en derrota por la carne. Cuidado con todas esas enseñanzas falsas del legalismo, el radicalismo y el egoísmo cristiano. No somos competentes por nosotros, nuestra competencia viene de Dios. Dependamos de la provisión de Dios. Dependamos de su Hijo Jesucristo. Dependamos de la dirección del Espíritu Santo y obedezcamos las Escrituras y viviremos en victoria. Este conflicto se convertirá en una victoria continua a pesar del conflicto. Podemos estar en el conflicto y al mismo tiempo vivir en victoria. Dios bendiga su vida. Dios bendiga la vida de la iglesia. Soberano Dios y Padre eterno, damos gracias por enseñarnos a vivir en este conflicto y a vivir, Señor, realmente en victoria. Oro, Dios, para que todos nosotros seamos conscientes de la lucha que hay en nosotros, pero al mismo tiempo podamos, bajo la dirección de tu Espíritu, depender de ti y disfrutar la victoria todo el tiempo. Gracias porque nos ha dado victoria sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne y sobre todo el fruto de ellos. Gracias porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias porque siendo miserables, tú nos has hecho hijos y nos has dado victoria en tu Hijo para que realmente nosotros disfrutemos la gracia de estar en Cristo Jesús. Tu bendición y tu gracia sea para todos nosotros. En el nombre de tu Hijo. Amén. Y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Anhelo de todo corazón que sean un pueblo victorioso, dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, dependiendo de la dirección del Espíritu Santo y obedeciendo las Escrituras. Feliz noche.